Amigas y amigos, vamos a iniciar el camino de los análisis y discusiones sobre temas nacionales e internacionales a través de este canal, con lo acontecido recientemente y relacionado con Venezuela ante la crisis política que atraviesa sus orígenes y consecuencias. Ahora bien, veamos, la semana pasada se ha efectuado la firma de un acuerdo entre los ministros de Defensa de Rusia y Venezuela para la utilización de los puertos navales y otros asuntos relacionados con cooperación militar entre la Federación Rusa y la República Bolivariana de Venezuela, representados por sus ministros Sergei Shoigu y Vladimir Padrino López, respectivamente. La firma se hizo el 15 de agosto, la semana pasada se realizó esta firma de este acuerdo, ¿no? E incluso se habla de la posible instalación de una base militar, o se deja entrever la posibilidad cierta en un futuro de la instalación de una base militar. En este sentido, debemos comenzar mencionando que esto tiene que ver evidentemente con el juego de la geopolítica mundial. Y en ese sentido debemos traer a colación la figura de Hugo Chávez Frías, pues, como el personaje principal e impulsor o motor de esta situación actual, por cuanto desde antes del 2005, más o menos por el 2000, 2001, 2002, y a finales del año 2005 y 2006, comienza a vislumbrar enfrentamientos con los Estados Unidos de Norteamérica. Vislumbrar y padecer enfrentamientos con los Estados Unidos de Norteamérica, y fiel a su discurso, buscó alianzas estratégicas con otras naciones a objeto de mantener su proyecto político y demostrar la independencia como nación soberana de Venezuela. Ahora vamos al análisis central de esta temática. Políticamente, su enfrentamiento con los Estados Unidos, el enfrentamiento del comandante Chávez, arranca desde el golpe de Estado perpetrado el 11 de abril de 2002, donde Estados Unidos fue la primera nación en reconocer al gobierno surgido a raíz de ese golpe de Estado, encarnado en la figura del empresario Pedro Carmona Estanglia. Y obviamente ese golpe contó con la participación intrínseca de los Estados Unidos de Norteamérica. En segundo lugar, debemos indicar que el otro factor primordial que viene a constituir la negativa por parte del gobierno de los Estados Unidos de dotar de repuestos a los aviones F-16 adquiridos por Venezuela, y estaba obligado a hacerlo por contrato, obviamente, en el año 2005 y 2006. Y a partir de ese momento, la decisión de Chávez fue acordar cooperación militar, sobre todo con Rusia, potencia militar emblemática en el mundo, con una concepción distinta de las relaciones de poder con otras naciones, y a su vez confrontado con los Estados Unidos por su posición antirrusa en los tratados de la OTAN, sobre todo por lo del proyecto del escudo antimisiles propiciado por Europa para cercar a Rusia en el espacio aéreo, en su espacio aéreo. De allí viene un fuerte enfrentamiento con los Estados Unidos por la oposición de esta nación en el sentido de cooperar con la OTAN para cercar totalmente el espacio aéreo ruso. Como tercer punto, debemos también comentar que paralelo a estos hechos, el golpe de Estado del 11 de abril del 2002, la negativa a suministrar repuestos a los aviones F-16, Chávez declara el carácter irreversible y socialista de la revolución bolivariana y antiimperialista a partir del año 2006, sorprendiendo a todos sus seguidores, o por lo menos dejándolos bajo un golpe de efecto todavía hoy presente. Como cuarto lugar, debemos indicar
que luego de su desaparición física en el año 2013, el 5 de marzo, y ya con Nicolás Maduro en el poder, los Estados Unidos deciden apostar duro y tratar de torcer el rumbo político de Venezuela a través de la emisión de un decreto ejecutivo en el año 2015, donde Estados Unidos declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad de los Estados Unidos. Desde nuestro punto de vista, un exabrupto político, lógicamente, y de carácter unilateral. Es así que como conclusión debemos comprender, ¿verdad?, que en su visión estratégica el comandante Hugo Chávez previó estos escenarios y se preparó precisamente para estos escenarios para proteger su proyecto político y obviamente proteger los intereses de Venezuela. Enfrentada actualmente Venezuela a sanciones, bloqueos financieros, económicos, despojos de sus activos a nivel internacional. Esa es la situación actual. Y el comandante Hugo Chávez dejó preparado el camino para colocar al mundo ante un dilema sobre la unipolaridad o la multipolaridad. Así es que esta es la situación actual muy crítica que vive nuestro país, y sobre este tema yo les lanzo dos preguntas. Primero, ¿respetará Estados Unidos la soberanía de Venezuela ante la alianza estratégica con Rusia en materia militar y China en lo económico? Es la otra potencia con la cual Venezuela ha estado unida en estos últimos años de sanciones económicas. Y en segundo lugar, ¿se instalarán bases militares rusas en Venezuela como contrapeso ruso a la presión permanente que realiza Estados Unidos a través de los mecanismos de la OTAN para geográficamente controlar y cercar a Rusia? Estos son los dilemas que les dejo de este primer tema, esperando que ustedes como seguidores lo comenten. En las últimas semanas, como ustedes saben, ha recibido el ataque político desde las instancias gubernamentales, más recientemente con ese pase a juicio, inhabilitaciones de exfuncionarios de oposición, antes de detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, por su participación en el acto subversivo e intento de alzamiento militar del 30 de abril del 2019, un hecho público y comunicacional, en compañía del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y de Leopoldo López en el distribuidor Altamira de la ciudad de Caracas. Igualmente debemos comentar las detenciones de Juan Requesens, quien está incurso en una investigación sobre el magnicidio en grado de frustración del año 2018, creo que del 4 de agosto. También tenemos la detención de Roberto Marrero por su implicación en manejos dolosos, supuestamente, contra empresas del Estado venezolano como Citgo, Monómeros, PDVSA Caribe. Y consideramos que al día de hoy la situación venezolana políticamente ha estado muy delicada y preocupante, sobre todo para la oposición venezolana, y debemos explicar los orígenes de esta situación. Y ello parte, desde nuestro punto de vista, del desconocimiento de las instituciones políticas venezolanas, comenzando con un resumen que les voy a hacer de estas situaciones que se han presentado y que son el caldo de cultivo de toda esta situación política que a nuestro modo de ver es lo que está generando toda la inestabilidad reinante en Venezuela al día de hoy. En primer término, debemos recordar que se presentó un desconocimiento por parte de la oposición venezolana, cuando ocurrió la victoria presidencial de Nicolás Maduro Moros, o hubo el no reconocimiento de su investidura
con protestas y fallecidos incluso en los años 2013 y 2014. En segundo lugar, desconocimiento por parte del gobierno nacional de la mayoría absoluta obtenida por diputados de oposición en las elecciones parlamentarias del año 2015. En tercer término, el desconocimiento continuado y permanente de la oposición del CNE o Consejo Nacional Electoral, entre paréntesis coloco yo, aún a sabiendas que todos los cargos públicos obtenidos han sido otorgados y ratificados por dicha institución. En cuarto lugar, la calificación o declaración del desacato de la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia en base a interpretación de la Sala Constitucional. Ello ocurrió, creo, en el año 2017. En quinto lugar, se presentó la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente el año 2017, no reconocido por la oposición. En sexto lugar, y más recientemente, ocurrió o aconteció la autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el 23 de enero del 2019, como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, reconocido por los Estados Unidos y un grupo de países de la región y Europa. Dicho esto, y ante lo delicado de la situación venezolana, muy dinámica, a cada momento tenemos noticias que nos llegan, amenazas de bloqueo naval por parte del gobierno de los Estados Unidos, ampliación de las sanciones contra funcionarios y con ello, por supuesto, afectando diferentes organizaciones, incluso de derechos humanos, instituciones financieras, instituciones gubernamentales. Ante lo cual, dicho todo esto, le formulo las siguientes preguntas. El presidente Nicolás Maduro fue electo por el mismo CNE que eligió a la Asamblea Nacional el año 2015 y otros cargos eleccionarios ganados por la oposición. ¿Por qué partió ese desconocimiento por parte de la oposición? ¿Está usted de acuerdo con ese desconocimiento? En segundo término, si contaban con mayoría electoral y seguramente hoy cuentan, ¿por qué no repitieron o solicitaron repetir elecciones en el estado Amazonas para designar o para dirimir de una vez esta situación en el año 2015, ya que nos hubiésemos evitado toda esta serie de desaciertos? A lo mejor privaron intereses particulares, intereses partidistas, pero la población venezolana es la que está padeciendo esta grave crisis. En tercer lugar, la tercera pregunta, lo que nos preguntamos sería, el gobierno, luego de ser reelecto en el año 2018, Nicolás Maduro, de ser reelecto en el poder, no reconocido por la oposición, aunque hubo participación de algunos partidos de oposición, presenta altos niveles de desaprobación actualmente. Ahora bien, en este sentido, el gobierno está solicitando adelanto de elecciones parlamentarias que deben realizarse según ley en el año 2020. ¿Qué hará la oposición en este caso? ¿Van a abstenerse y entregar la única instancia de poder que mantienen? ¿Van a participar luego de llegar a acuerdos con el gobierno? Bueno, son incógnitas que tenemos presente y que tiene presente la sociedad venezolana. Esperamos tus comentarios. Por favor, suscríbete al canal y déjame tus impresiones. Hasta la próxima visita y los próximos temas.